a 3 o 6 meses sin intereses en tus aerolíneas favoritas. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Amigas y amigos, compatriotas, muy buenos días. Estamos ya terminando esta semana. Hoy es el viernes 9 de marzo. Ayer se dieron en Quito, entradita y a la noche, manifestaciones de sectores incongruentes en el destino de la expresión de protesta. Unos por una causa, otros por otra causa, se ubicaron incluso para que exista un distingo de parte de la opinión pública en diferentes sectores. Unos fueron por el lado de las Chiris, otros entraron por el lado de la avenida Amazonas, y en fin, aisladamente se cumplió esto. Que no obstante, denota el grado de indignación que cunde lamentablemente en los mismos rostros. Son caras conocidas, políticos avispados que también quieren aprovecharse de este desaliento nacional, de este verdadero, y perdonen por el término, de este verdadero asco respecto a cómo ocurren las cosas en el escenario social ecuatoriano. Más que social, ético. Exministro, muy buenos días. Estoy saludando al señor economista don César Robalino y estoy saludando al señor economista Ramiro Crespo. Son mis primeros invitados. No sé si ya tenemos la señal con la ciudad de Cuenca. Con Javier Patiño Aguilera, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, quería comenzar este primer parlamento, ¿no? Señor exministro César Robalino, dígnese expresarnos cómo vio los pinitos de presentación, de estilo, de planteamientos emergentes que señalaba ayer la señora ministra, es decir, su primer discurso de asistir a un primer día y a una primera circunstancia en el escenario de su nuevo ejercicio ministerial. Yo lo que noté y advertí en horas de la mañana de ayer, antes de que ella asume el cargo, es un generalizado descontento de las vocerías, especialmente de los colegios de profesionales que tienen mucho que ver con el desempeño de los círculos administrativos, de los módulos institucionales, tanto de control como de diseño de políticas fiscales, etcétera, etcétera.
¿Y cómo es posible, decían, que el señor presidente haya escogido a la ministra Viteri? Creo que usted también debe haber ejercitado ese reparo. Muy buenos días. ¿Qué opina de la ministra? Su primera conferencia de prensa, sus propuestas y bueno, sus desvaneos también, porque no sabe realmente que la cosa le viene complicada. ¿En qué sectores usted duda de que María Elsa Viteri vaya a ofrecer una gestión adecuada y más que todo congruente con la necesidad de estabilizar la economía y a sus actores? ¿Qué dicen sus compañeros neoliberales? Sí, porque Perdóneme sonreírme en esa forma. Muy buenos días. Es que estaban en la mañana los heterodoxos. Gracias por la invitación. Muy buenos Ayer días. en la mañana estaban los heterodoxos y ahora pensamos que van a estar los ortodoxos, los medios heterodoxos y los ¿cómo es? Neoliberales. ¿Con cuál se queda usted? A ver, muy amable nuevamente. Gracias, Gonzalo. Es un placer estar aquí nuevamente en este medio de comunicación, compartiendo pues algunas reflexiones aquí con Ramiro. Mire, lo primero, el presidente tiene el derecho natural y constitucional de escoger altos funcionarios como sus ministros de Estado. Ese es un derecho que no se puede negar al señor presidente. Claro. ¿Sí? En función de eso, naturalmente, ha pedido la colaboración de la dama Viteri, que ella era funcionaria pública en este gobierno, porque estaba trabajando en otro ministerio, entiendo yo, por la información pública. No, más bien con un negocio privado particular, alejada del sector público. Ajá, pero bueno, ese derecho lo tiene el presidente. El tema es el siguiente. No es un buen mensaje a los mercados por el historial que tiene la dama mencionada, ¿no? ¿Por qué? Por lo que representó y por lo que hizo, aunque diga que las circunstancias eran diferentes, cuando colaboró con el señor Correa, que es un gobierno que, como se sabe, pues 10 años de desperdicio de recursos públicos, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo no creo que sea prestigioso haber trabajado con un presidente como el señor Correa, así de simple, ¿sí? Pero bueno, tiene también el derecho natural de decir lo que ha opinado. Eso significa que ella estará pensando en forma implícita, estos tiempos son diferentes, no son los tiempos en que estuve con el señor Correa, ¿sí? Y naturalmente los mercados estaban esperando un mensaje diferente. ¿Por qué? Porque la economía está plagada de desequilibrios y algo de eso entiendo que habló la ministra. Parece ser que está un poco consciente de los desequilibrios. Ha mencionado sencillamente que no va a tocar bajo ninguna circunstancia el precio del combustible, a menos que al futuro pues cambien una serie de circunstancias. Y luego pues no más impuestos. O se agraven, ¿no? Por eso, no más impuestos, etcétera. Y luego menciona, y ha repetido 2 o 3 veces, entiendo yo, que sencillamente hay que ser eficiente en el gasto público, hay que ser eficiente. Y pide paciencia. Paciencia a los mercados, a los agentes económicos, a los grupos sociales, a todo el mundo pide paciencia. Y naturalmente los mercados y los agentes económicos afuera y adentro han estado esperando 9 meses por el programa económico. Y naturalmente todo el mundo estaba aguantado, por decirlo así, hasta que pase la consulta. Una vez tomada la consulta con sus resultados positivos para el país, para la ciudadanía, se supone que iba a venir el programa económico y que estaba preparado y que se iban a tomar unas decisiones para restaurar. El problema de los desequilibrios más graves que tiene la economía ecuatoriana es sencillamente el sector público, la finanza pública, ¿sí? El gasto. El gasto público, bueno, la finanza pública tiene que ver con los desequilibrios, el endeudamiento masivo en condiciones no adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con China continental, etcétera, que aquí en este medio de comunicación se ha tratado.
que no ha sido conveniente. El propio presidente ha mencionado que la deuda está en como 70.000 millones de dólares. Imagínese. Creo que la ministra no dice la cifra exacta, menciona menos de 40.000 millones, pero Sí, dice sí. que hay otra serie de deudas, etcétera. Ella no pronuncia el nombre, no registradas como deuda, y son deudas, pero es deuda, ¿sí? Y naturalmente también menciona que hay un peso de la deuda que hay que tratar de ver cómo se resuelve. Entonces, una ¿A quién le cosa- corresponde, perdone usted, ejercitar una lectura de las cifras de la deuda como Dios manda? Es decir, con la verdad, economista. Bueno, lo que tiene que hacer es ¿A quién le transparentar corresponde? todo. A la ministra, pues. La ministra tiene que transparentar las cifras, pues no lo pudo transparentar el señor de la Torre. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, hay que reconocer en forma explícita la deuda con el Seguro Social, así de simple, uno, dos. Hay que correctísimo. restaurar el 40% del sistema de pensiones. ¿Cuánto le debe el Estado al sector del IES? Digamos, Debe ser más de 8.000 millones de dólares que tienen como bono, aparte los 3.000 que en seguro tiene que pagar, aparte el 40% que tiene que restaurar. ¿Qué Y otras usted tiene- deudas y- se tornan Usted tiene a los maestros que se bastantes retiraron? irreconocibles de parte A del los- gobierno? a los ¿Qué maestros. otro tipo de tramos de deuda? A los maestros No que quieren, se retiraron. no esos quieren son como- denunciar o son como admitir cien- o aceptar. Claro, ¿Qué son como- otros tramos? Por eso le digo, a los maestros que se retiraron, que se les debe Correcto. como 1.000 millones de dólares, por Correcto. ejemplo. Sí. Y eso no está registrado como deuda. Hay que pagarle. ¿Cómo? Esa es una cosa diferente. ¿Cómo hacerlo? Eso es diferente. Pero bueno, entiendo yo que la ministra, sin haber dado cifras, sin haber dado un diagnóstico exacto sobre el tema, ha reconocido que hay un problema. Ahora, una cosa positiva que se ve en la ministra, y eso me parece normal, que entra al ministerio y dice al comité empresarial, no vamos a anunciar todavía el programa económico, sí, va a ser a fin de mes. Y claro, ella tiene que analizar lo que se estaba haciendo en la preparación del Parece que programa no económico. le gustó, economista. ¿Ah? Parece que la ministra no le gustó la forma como De la Torre y su equipo Bueno, habían planificado. Por eso, en todo caso, se necesita ahí un espacio y en ese sentido le dice al comité, oiga, vamos a diferir el anuncio. ¿Usted Porque cree que ella De la necesita- Torre pensaba quedarse unas semanitas más y de pronto ya el presidente se fatigó a fuerza de presiones, de discursos, de opiniones que mencionaban que la cosa iba de mal en peor, especialmente en el tema de la amplificación de la deuda? Fíjese, a mí me preocupa por lo que dijo la ministra un tema, que comparte la opinión del gobierno anterior y que comparte la opinión de la señorita o señora gerente general del Banco Central. Menciona que le preocupa que en balance de pago salen más dólares de los que entran. Esa es una visión que espero que no vaya a producir una serie de acciones restrictivas a las importaciones. Ojalá, porque eso implicaría repetir los errores del gobierno anterior. Pero dice, paciencia, un momento, espérese. Déjeme decirle por lo que acabo de decir, déjeme poner un ejemplo siguiente. La economía está enferma. La economía está enferma. Hay un doctor, que es el presidente del Ecuador, que se llama Lenín Moreno. Entonces, este paciente, que es la economía enferma, le dice, señor presidente, doctor, atiéndame, me Ayúdeme. siento mal, ayúdame, asístame. Hasta este momento las recetas que me he dado están deteriorando más mi salud, le dice la economía. Por favor, doctorcito, que es el presidente, atiéndame. No espere llevarme a la mesa de operaciones para una cirugía mayor. Atiéndame hoy. Ya. Ese es el mensaje que la economía está dando al presidente desde que el presidente es presidente. El paciente conmovido, economista Crespo, placer tenerlo acá. Muchísimas gracias por esta enorme comparecencia, por sus conocimientos, especialmente en el tema de los mercados financieros internacionales. Este gobierno no ha tenido, a través de sus equipos o frentes económicos, un enlace internacional para nada. Lo que se han enlazado es para conocer episodios de corrupción, y han ido a eso a Washington, y han ido a eso a Nueva York, han ido a eso a Miami,
pero nunca hacer enlaces estratégicos con los mercados. Se han creído superiores. Y entonces el error fundamental de este equipo que acaba de ser prácticamente cesado en funciones, ahora que está de moda ese tema, porque el presidente se dio cuenta de que lo que le estaban diciendo al unísono todos los visionarios economistas, unos con unos intereses, otros con otros acentos, pero un hombre que se maneja con mercados es precisamente usted y todos los días. Es difícil tenerlo en un medio de comunicación acá en la capital de la República o en cualquier parte del Ecuador porque usted viaja mucho y está en contacto con estos sectores. Estos sectores parece que no han visto adecuadamente, recordando el insuceso que estamos aludiendo, no han visto con agrado, con satisfacción, y por eso el desequilibrio, más que todo la ampulación del índice de riesgo que ocurrió el día de ayer en una tasa más o menos preocupante. ¿Usted cómo la tiene medida hasta llegar a nuestros estudios? ¿O qué le dicen a usted los computadores que siempre le mantienen informados? Los mercados están a la expectativa. Era expectante también lo que iba a decir la ministra en la rueda de prensa. Y como dice el economista Robalino, dice, la ministra se detiene. Dice, a ver, un momentito. Quiero conocer a ciencia cierta qué piensan los mercados. ¿Cómo han diseñado o prediseñado entre el señor exministro de la Torre, su equipo de colaboradores, los famosos heterodoxos, ¿no es cierto? La señora gerente del Banco Central, que fue la primera aludida a reemplazar a de la Torre. Luego surge, ¿se acuerda el señor presidente? Dice, yo me encontré el otro día con la señora Viteri y me pareció, sí, ya está más usadita, pero en cambio está más experimentada. Parece que la conversación, las sugerencias que seguramente ella le formuló amistosamente al presidente, le trajeron a la memoria ese nombre y de una le llamó y le dijo, ¿quieres venir a Quito? ¿Quieres trabajar conmigo? Veámonos en Guayaquil para hacernos del compromiso. Yo recorro esta historia porque esa es la plena. Entonces, este instante, economista, ¿qué le está haciendo falta a la ministra? Se siente que no está conforme con el reporte que le dejan. Quiere comprobar, quiere ver cifras. Y entonces le dice al presidente, cuidado, vaya a anunciar el plan económico. Deme unos días para yo revisarlo, luego conversamos y ahí toma la decisión. Me parece correcto. Otra cosa que me parece correcto, y yo no tengo el gusto, es más una entrevista que aquí ocurrió hace unos meses, debe ser, no muchos. María Elsa Viteri, por una pregunta que yo le hice, que no era descortés ni cosa por el estilo, pero ha sido dueña de la verdad, no le gustó. Entonces, medio como que se portó agria y un poco me maltrató en la entrevista. María Elsa Viteri, la actual ministra. Ahora ella dice, a mí no me va a temblar la mano para enfrentar el endeudamiento externo, que es lo que más nos preocupa. Un poco ella misma se pregunta, ¿y cómo lo voy a hacer? Y se responde, con todos los instrumentos que me permite la institucionalidad o las reglas de juego de los organismos que vigilan esta temática. Explíquenos, economista, cómo usted entiende a dónde va a acudir la ministra para darse cuenta, primero, del diagnóstico actualizado de cómo está la economía, cómo pensaban trazar el plan económico
y luego cómo pensaban pagar la deuda. Ella va a poner otras ideas seguramente, y por eso le pide al presidente que le aguante un chance. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia, saludos a César, a pesar de que sea neoliberal, ¿no? ¿Aló? Digo que saludos a pesar de que sea neoliberal. Que le saluda a pesar de ser neoliberal, está vacilando. La economía hoy por hoy no tiene nada que ver con ortodoxia, heterodoxia, progresismo, neoliberalismo. El caso es que hay problemas y desde el punto de vista de la objetividad y pragmatismo hay que resolver. Que eso implica costos que el gobierno no los quiere tomar, es diferente, pero el gasto público tiene que reducirse, mi cifra mágica, como le llamo, al 30%. Hoy, el año pasado creo que estuvo en 38%. Y hay que saber qué gasto se reduce. Gasto corriente hay que reducirlo, no solamente inversión pública. Y eso implica un esfuerzo, no solamente intereses. Hay que el gasto corriente en sueldos y salarios, así sea un costo, hay que tocarlo. ¿Cómo se toca? La metodología es diferente. Hay que reducir una serie de ministerios y fusionarlos, como varias veces lo he dicho, ¿sí? Y eso se supone que la nueva ministra debe tomar la decisión. Pero antes que desarrolle el tema, Ramiro, le digo, ¿cómo usted interpreta con el prestigio que tiene del pasado la ministra actual de Finanzas, cómo interpretan los mercados? ¿Cómo lo interpreta yo? El mensaje que envía el presidente, mi interpretación, que puede estar equivocado, mi interpretación es que no va a haber cambios de la política económica y financiera de los 9 meses y del gobierno anterior. ¿Estoy equivocado? Hay que ver qué dice la ministra, pero ese nombramiento, así es como se interpreta por parte de los agentes económicos y los mercados internacionales. Eso le voy a preguntar. Espérese, vamos a ver si la ministra corrige todo ese prestigio inadecuado que le han dado los mercados por X circunstancias. ¿Qué dicen los mercados, Ramiro? Primero, ¿qué dicen los mercados? En los pocos días, desde que le nombraron a la ministra, asumiendo que más o menos la deuda de mercados sea 15.000 millones de dólares, le ha costado, en los pocos días que estamos, desde que le nombraron, al país ya le ha costado 45 millones más. Con esto quiero, le costaría 45 millones más. Con esto quiero decir que si el Ecuador en este momento, tomando en cuenta el precio de los mercados, que es lo que determina el precio de las emisiones futuras que se van a hacer, si yo hoy día el Ecuador quiere hacer una emisión, nadie le va a comprar una emisión con un interés o rendimiento menor de lo que puede conseguir en los mercados. Entonces el Ecuador tiene que salir con un rendimiento similar a los mercados o un poco mayor que los mercados para poder colocar como ha pasado antes. Eso en este momento ya le costaría al Ecuador 45 millones de dólares más por año. Entonces ya estamos viendo la cantidad de escuelas, de médicos que se pueden pagar, profesores, etcétera, etcétera, por eso. Entonces yo creo que eso, que el riesgo país que se habla, que tanto se lo despreciaba cuando se hablaba de la ilegitimidad de la deuda, tiene un costo enorme cuando se actúa con imprudencia. Ahora, una cosa que me parece importante... La imprudencia pudo haber sido sugerida por un adversario interno dentro del partido de gobierno del señor presidente. Digamos que un Correa instruyó a la gente que estaba manejando el frente económico, permítame ser mal pensado, y le dijo, endeúdale a este fulano presidente, enrédale, complícale la vida, a fin de que hayan quiebres, que pongan una especie o que generen una especie de distorsiones, más que de distorsiones, que generen una fotografía de mal manejo para yo
más o menos salir bien librado, podría decir Rafael Correa. A ver, déjeme... En resumen, yo le digo, ¿usted no teme que el anterior Frente Económico estaba en comunicación directa con el anterior presidente y le hacen, le cometen un endeudamiento pero pavoroso en tan poco tiempo que ellos dirigieron el frente? Mire, a mí me parece que el anterior Frente Económico, que había sido también muy cercano al presidente Correa, al presidente Correa y al equipo del presidente Correa, el anterior siguió con la política desde más o menos que el año 2016, que fue de mucho endeudamiento, con el objeto de dar liquidez a la economía y aparentar que la economía estaba mejor de lo que realmente estaba, con el objeto de ¿qué? De ganar las elecciones. Al ganar, entonces ahora tenía que ganarse la primera vuelta, la segunda vuelta, y luego tenemos que ver algo más, que cuando entra el presidente Moreno y se encuentra con que la mesa no estaba servida, entonces, y ve la situación del país, etcétera, y también la situación política e institucional, decide convocar al plebiscito, que son otras elecciones. Entonces, en año y medio hemos tenido 3 elecciones que para mantener un ambiente agradable, para poder ganar las 3, había que mantener esta liquidez, este endeudamiento. Entonces, eso ha ocurrido. Pero una liquidez a la final ficticia. Ficticia, o un crecimiento ficticio, o un bienestar de economía ficticio. Una estabilidad de la economía ficticia. Sí, porque la liquidez había, la plata estaba ahí. Claro. Pero, entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Que ya el asunto se estaba volviendo complicado. Yeah. Ahora, le nombran, veamos el tema del nombramiento de la ministra. Primero, la ministra ya estaba... Perdona, ya cumplió con su tarea fundamental y prioritaria de generar liquidez a la economía y tranquilidad a los actores, que le correspondió en primera instancia a De la Torre. Esa fue la instrucción del propio presidente. Dice usted, del presidente titular. Y luego dice, y ahora sí que la cosa está muy avanzada, pero en términos negativos, me conviene poner a una ministra que venga a curar, a sanear esta situación. Y entonces le veo a María Elsa Viteri con arrestos para profundizar en determinadas medidas de recortes, de selección de opciones, y por eso dice ella, entrando, dice, a mí no me va a temblar la mano, voy a usar instrumentos que me permite el manejo fiscal, el manejo macroeconómico, hacerlo. Dice la ministra Viteri que ha recibido una propuesta del comité empresarial ya con el modelo económico, pero como que no me gustó, no dice no me gustó. Pero le he pedido al señor presidente un poquito de tiempo para revisar esto, y ya lo dijimos. La interrogante es, ¿a qué viene en el segundo ciclo, digamos, del arreglo económico de los presupuestos? ¿A qué viene? ¿Con qué distingo usted le recibe a la señora ministra Viteri, economista? Tenga la bondad. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? El país se ha estado endeudando, como digo, porque ha tenido, entre otras cosas, 3 elecciones en año y medio. Pero también hay una cosa importante que hay que tomar en cuenta. Ha habido un énfasis por parte del gobierno actual de que se diga la totalidad de la deuda. Entonces, seguirse endeudando cuando la deuda se dice que es menos de 40,000 millones, porque se consolida la deuda, etcétera, porque es como deberla a uno mismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora, y un presidente que dice la deuda son 70,000 millones de dólares, oiga, obviamente los mercados escuchan eso y consideran que la cosa no va, que la cosa es un poco más difícil que lo que se habían imaginado. Deuda
independientemente de lo que sea consolidada o no, es todo lo que se tiene que pagar. Y la deuda, por ejemplo, con el Seguro Social, consolidada o no, es la deuda que se tiene que pagar, y en muy buena parte en la época más vulnerable de los ecuatorianos, que es cuando los ecuatorianos ya estamos jubilados, sin poder trabajar fácilmente, sin opciones de trabajo y cosas por el estilo. Esa deuda, por supuesto, se la tiene que pagar por el enorme, como llaman, costo social que habría si no se la paga. Entonces, ¿para qué viene ella? Por los recuerdos que genera la ministra Viteri del año 2007, ¿qué le estarán preguntando? Voy al austroecuatoriano luego de escucharle a usted. ¿Qué le estarán preguntando a usted los mercados? Tenga la bondad. Muy bien. Básicamente, en el año 2008, ¿no?, lo mejor que hubiera ocurrido, hubiera sido, es que la ministra Viteri utilice los instrumentos de mercado que ahora dice, y me parece muy bien que lo haya dicho, que ahora dice que va a usar. Porque en el año 2008 tenía una gran oportunidad de reducir el costo de la deuda, como aprovechando los instrumentos de mercado que estaban... ¿Cuáles son los que pueden ser aprovechados? Pudieron haber sido aprovechados, por ejemplo, los bonos 2012 y los bonos 2030, lo que fueron los bonos que se emitieron como renegociación de la deuda cuando se declaró moratoria en los bonos Brady, en los bonos anteriores, con una quita que le llaman, etcétera. Esos bonos tenían una opción, que cuando el precio subía de 100, cuando el precio estaba, digamos, a 106, si recuerdo bien que estaba, el Ecuador tenía la opción de comprar a 100 de vuelta. Entonces, si el Ecuador recompraba a 100, que era con la tasa original que había salido al 12%, lo recompraba a 100, y salía con nuevas emisiones a los precios de mercado, hubiera podido salir con emisiones a un costo de tal vez 7%, que más o menos estaba en esa época, podríamos revisar los números, y lo que habría pasado es que probablemente el Ecuador estaría en estos momentos endeudándose si hubiera cumplido con los pagos, teniendo dinero para hacerlo. El Ecuador en este momento estaría endeudándose a las tasas de los países vecinos como Chile, Colombia, por ejemplo, Colombia, Perú, y a la misma tasa, ¿no?, que de los países que tienen la misma calificación de riesgo, que se endeudan con la misma calificación de riesgo, de acuerdo, por ejemplo, a Fitch, que el Ecuador, el Líbano, que se endeudan a tasas mucho más bajas, ¿no?, teniendo la misma capacidad de pago. O sea, si hay instrumentos para que la ministra pueda renegociar el costo o restablecer el costo de no haber usado los instrumentos de mercado en ese momento, fue muchísimo más alto para el país que el haber hecho la moratoria y luego la recompra a precios de 35% al 35%. En definitiva, la pregunta que se impone para Javier Patiño, es que están esperando. Yo sé, vamos a pedir disculpas al expresidente Hurtado que nos permite un minuto. Yo le pido desde ya disculpas al Está Javier Patiño en Cuenca esperándonos. Te cuento, hay que tocar el tema de la teoría que nunca fue aceptada a nivel mundial de la deuda ilegítima. Y la señora ministra actualmente compartía en el gobierno anterior. No se olvide que se formó una comisión para investigar 30 años de deuda pública. Ya le hemos recordado al país. Compartió la señora Viteri. ¿Sí? Y eso fue un error total y absoluto. Porque eso permitió la manipulación. Esa lectura actualizada nos perjudica ciertamente en este momento. Claro. No era conveniente nombrar a la señora Viteri, sino a otro personaje.
pero la ministra ya ha sido seleccionada. Y el presidente de la República es el que tiene la palabra y tiene todo el derecho y constitucional de seleccionar sus ministros de Estado de acuerdo a la confianza que desarrollan. Sí. ¿Qué instrumentos va a usar la señora ministra Viteri, don Javier Patiño Aguilera, desde la Cámara de Comercio de la ciudad de Cuenca? ¿Qué piensa usted? Muy buenos días. A ver, primero yo considero que el hecho de haber cambiado a un equipo económico en el cual nos venía aplicando una receta que estuvo demostrada no funcionó durante los últimos años y que en su nuevo intento de desarrollarla o utilizarla tampoco funcionó, es positivo. Eso quiere decir que el presidente, en teoría, se da cuenta que esa receta no funciona para el país, que esa receta basada en restricción de importaciones, basada en tratar de primero alimentar la caja fiscal para luego desarrollar la economía, simplemente no funciona. Eso, si es que la analizamos en perspectiva, debería ser positiva porque la nueva ministra, entenderíamos, conversó y evaluó con el presidente cuál es la situación que no funcionó y por ende entenderíamos y en teoría que las nuevas acciones van a ir por otro lado. Javier, pero el señor presidente se dio cuenta estratégicamente que el Frente Económico de la Torre le era conveniente para ganar la consulta, porque le generaba liquidez, porque se endeudaba nomás, había plata para atender todas las necesidades. Y entonces cuando ya la cosa se infla en términos de deuda y el descuido se agiganta, el presidente dice, hasta ahí nomás, ahora sí necesito una cicatera, por ponerlo así con el mayor respeto, una dura, digamos, para frenar el gasto público. Y es lo que acaba de anunciar ayer la señora ministra Viteri. A mí no me va a temblar la mano para contrarrestar precisamente esa política de gasto muy dispendioso de Carlos de la Torre, por instrucciones y conveniencias de carácter electoral, como ha dejado explicado muy bien Ramiro Crespo. Ahora, yo le digo, ¿cuáles son las otras medidas, economista, que ustedes en el Austro piensan que podrían ser utilizadas para gestar también liquidez hacia los sectores productivos y generación de divisas, especialmente generación de divisas que le permita recuperar dinero vía impositiva, pero también con ventas externas o con alguna modificación, algunos instrumentos? Va a ser nuevamente una ministra odiada, una ministra incomprendida, una ministra muy jodida, como dicen aquí en la ciudad de Quito, don Javier. Ojalá que el cambio de ministra venga con cambio de ideas. Y creo que si es que ese precepto se cumple, pues no estaríamos aseverando cosas como lo que usted bien menciona, que se antepone la política o los intereses electorales ante un interés nacional y general de la sociedad, que es el tema económico. Entonces, si es que esto cambia y si es que las ideas son nuevas, si es que las ideas son diferentes, bueno, entonces tenemos una expectativa. Claro. ¿Cuáles son esas expectativas? Que evidentemente, este rato tenemos claros que lo que se requiere el país es ingreso de divisas y mayor liquidez. Desde nuestra perspectiva, eso se lo desarrolla a través de que cada negocio, pequeño, mediano o grande, pueda vender más. Porque si es que ese negocio vende más, evidentemente pago más IVA. Por ende, el fisco recauda más. Si es que ese negocio genera más ingreso, más rentabilidad, bueno, voy a pagar más impuestos. El Estado recauda más impuestos. Pero el tema es que para que esos negocios puedan desarrollar una actividad o reactivarse de una manera más rápida, porque eso es lo que requiere el país, necesitamos ciertos conceptos que permita que el negocio se active. Como por ejemplo, le voy a poner un tema muy puntual que hemos estado conversando la semana anterior sobre el tema de esta probable
apertura con el tema del de un acuerdo comercial con Estados Unidos que ojalá se dé pues en unos cuantos años, pero que ya con el tema del sistema de preferencias arancelarias se da. Mira, el Ecuador ha crecido más o menos un 8% sus exportaciones del año anterior, un 12% al mundo, pero a los Estados Unidos no hemos incrementado nuestras exportaciones, mientras que Perú lo ha hecho en un 8% y Colombia en un 7% más o menos. ¿Qué nos quiere decir? Nosotros tenemos que ser más competitivos, y para ser más competitivos tenemos que ser más baratos, si cabe el término. Y para ser más baratos no caben medidas que encarezcan las importaciones, que encarezcan nuestras materias primas. Entonces el gobierno tiene que primar y decir, quiero proteger la liquidez o el flujo interno de la economía, evitando que salga divisas al exterior o evitando o restringiendo las importaciones, o abarato la economía reduciendo ciertos aranceles para todo bienes de capital en materias primas. O sea, esas son lo que quiero... Economista Patiño, pero ¿con qué instrumentos puedes llegar a ese objetivo? ¿Utilizando qué tipo de instrumentos que tenga este momento procesabilidad? ¿Con qué instrumentos la ministra puede llegar a ese objetivo que ayer ya lo dijo, reemplazar la deuda cara por deuda mucho más barata, dijo? Claro, eso es una alternativa, pero acuérdese que, como bien decía el economista Robalino, la economía Crespo, eso obedece y requiere confianza. Necesita confianza. Los mercados van a abrir si es que se confía en el país. En los mercados, las inversiones van a venir al país si es que confían en el país. Es decir, si es que hay medidas, si es que hay normativas, si es que hay un ambiente adecuado, no el perfecto, no la norma perfecta, sino una norma que me diga, estas son las reglas del juego mediante las cuales voy a jugar durante los próximos 3, 4, 5 años, que permitan una atracción de inversiones. Pero ya ayer la tasa que generó desde los mercados ya fue preocupante, más que todo denotaba desconfianza de los mercados en la ministra Viteri. ¿Eso fue tanto así, don Javier? Es que a eso me refiero con confianza. Nombro probablemente una ministra que tiene antecedentes o que ha ejecutado acciones en el mercado internacional, como el que claramente nos explicó el economista Crespo. ¿Lo que ella hizo en el 2007 es un sacrilegio para estos mercados? Obvio, porque no genera una confianza. Entonces, ¿cuál es la garantía de que ese tipo de medidas no se vuelvan a dar? Claro. Segundo, le pongo un ejemplo. El ministro Campana viene dándose hace algunas semanas una ronda por medio mundo tratando de gestar ciertos vínculos internacionales para promover las exportaciones. Buscando mercados. A buena hora y buena cosa, y así está bien. Y está bien. Paralelamente a eso, tenemos pronunciamientos como la canciller sobre el caso de Assange. Tenemos cosas como el tema de las opiniones sobre el presidente Maduro, de nuestra vicepresidenta. Entonces, no se entiende en el mercado cuál es la visión y posición del país en su todo, porque no se puede trabajar por un lado diciendo sí quiero trabajar, sí quiero gestar, quiero hacer inversiones, y por otro lado tengo del propio gobierno pronunciamientos que opinan completamente lo contrario. Entonces, ese es un esquema en el cual el presidente tiene que estructurar una política general en donde todos sus ministros estén alineados en pro de un objetivo común, y que obviamente no ha sido o no debe ser el que hasta ahora se ha venido ejecutando y se ha venido desarrollando, y que esperemos no siga siendo la política el antecesor para cualquier acción económica que se plantee. Muchas gracias, economista Patiño. Un abrazo. Economista Crespo, tenga la gentileza de decirnos, la ministra Viteri versus la canciller de la República, ¿le hacen un flaco favor con sus respectivas visiones al país? ¿Cómo le da y le otorga coherencia a la política económica y a la política internacional el señor presidente de la República? ¿Cómo le otorgaría coherencia, digamos, al país con una ideología internacional que favorezca a los mercados financieros, que es lo que más debemos priorizar este momento? Tenga la bondad.
Muy bien. A ver, creo que la ministra de Relaciones, al hacer las declaraciones que hace, causa lo que se llama en los mercados ruido. Precisamente lo que expuso el economista Javier Patiño, estos mensajes contradictorios obviamente causan preocupación y aumentan el riesgo país. Pero también hay que entender algo. Nadie esperaba, ni los mercados, ni nosotros, que el gobierno de Lenín Moreno no sería una continuidad del gobierno de Rafael Correa. Entonces, de pronto, lo que está ocurriendo hasta ahora, con todos sus defectos, etcétera, en cierta manera es milagroso. Alguien que está muy cerca de estas cosas me comentaba el otro día que podría haber sido un escenario de que Rafael Correa no esperaba que Lenín Moreno le aceptaría la candidatura porque así ganaría Guillermo Lasso, ¿no? Y de esa manera no podría haber gobernado como está gobernando Lenín Moreno. El país estaría, porque hubiera sido una oposición brutal contra Lasso. Entonces el país estaría en una mala situación económica. Y él venía a ser como el redentor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Si Lasso... Con Lenín ya no se ha tornado redentor, pues. Entonces, si Lasso se lanzaba contra la corrupción, con todos los defectos, que el señor Vidrio esté en la cárcel por 6 años probablemente es muy poco. Que el señor Capaya esté como está, que no sabemos si va a salir libre o no, probablemente no está bien. Pero si Lasso se lanzaba contra la corrupción de la manera que se ha lanzado Moreno, le hubieran dicho neoliberal, banquero, derechista, partidocracia, etcétera, etcétera, y toda esta gente que a veces piensa en clichés hubieran recibido una orden y como borregos hubieran ido a manifestar. Yeah. Ahora, porque esto quiero concluir la idea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que de pronto un socialista del siglo XXI, o un socialista como Lenín Moreno, está haciendo cosas que nadie esperaba, que en cierta manera es milagroso, porque podía haber sido una continuidad del gobierno de Correa. Entonces, vamos al nombramiento de la ministra Viteri. Entonces, la pregunta es... Pero no ha sido la deuda tan amplificada, una especie de seguimiento al modelo del gobierno de Correa, términos de deuda, sí. Ya expliqué antes que había la necesidad política y los ecuatorianos... ¿Qué no ha repetido Lenín Moreno de Correa? Vamos. Entonces, primero, antes había encubrimiento de la corrupción, ahora se está tratando de descubrir la corrupción. Antes se disimulaba la totalidad de la deuda, ahora se está tratando de saber toda la deuda y se está hablando de 70.000 millones. Entonces, ¿qué? Los ecuatorianos mismos dijimos, démosle paciencia y espera al presidente Moreno hasta que pase el referéndum o la consulta popular. Los mercados solo le han penalizado en $45 millones al Ecuador por el nombramiento de la... porque le están teniendo lo que ella pide, paciencia. Ahora, en el año 2008, la situación económica del país era mejor que la que tenemos ahora. Entonces, si ella no declaró la moratoria, entonces fue una barbaridad porque demostró que teniendo dinero no le importaba pagar. Pero en este momento, con una situación económica tan mala, si vuelve, ojo, déjeme concluir esta idea nomás, si vuelve a declarar moratoria, sería un enorme absurdo y un enorme daño al país, y ahí sí demostraría que realmente a estos movimientos socialistas del siglo XXI no les importa el país, sino que les importa trincherarse estilo Maduro
como que no importa que el pueblo se muera de hambre mientras ya estoy muy bien. Entonces, pensamos eso. Así como Nixon, anticomunista rabioso, pudo ir a China cuando China era como Marte, cuando Taiwán ocupaba uno de los 5 puestos del Consejo de Seguridad, era la China ante el mundo y no la China comunista, y nadie le pudo acusar a Nixon de ser comunista por ir a China, y fue capaz de incorporarle a China al mundo como debía estar, en las Naciones Unidas, etcétera, 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 haciendo una gran transformación, porque había sido un anticomunista rabioso. Tal vez, y esa es la esperanza, tal vez el presidente Moreno y la ministra que antes hizo la barbaridad que hizo, podrían llevarnos al equivalente de lo que sería, de lo que hizo Nixon, en hacer las reformas estructurales que el país necesita, porque las necesita, sin que le acusen de ser neoliberal. Ojalá que eso sea la visión, porque de lo con la que entra a trabajar la ministra porque Viteri. También una cosa que espero que la ministra Viteri se haya dado cuenta, que en el 2008 le utilizaron. ¿En qué sentido? En el sentido de que le hicieron que ella declare la moratoria, pero una cantidad de gente, seguramente y especialmente por el lado venezolano, yo he tenido información anecdótica, bla, bla, pero una cantidad, ¿sabe qué? Utilizó para ganar muchísimo dinero. Entonces, confiando en que la ministra, si es una mujer honesta, creo que es una mujer honesta, mejor dicho, no, porque sí es una mujer honesta, entonces, confiando en eso, espero que se haya dado cuenta que le utilizaron y ahora utilice eso de que nadie le puede decir neoliberal para hacer las reformas que el país necesita. El presidente Osvaldo Hurtado, ojalá se eliminen una serie de impuestos como el impuesto a ley de divisas, con este nuevo discurso de la ministra, la tasa aduanera de un solo golpe, el impuesto mínimo a la renta tiene que desaparecer gradualmente, igual que el impuesto a ley de divisas. Ojalá que en ese discurso tenga presente que el ajuste de la política fiscal tiene que ir por el lado también de reducción de una serie de impuestos, que lo que hacen es distorsionar el proceso económico y la economía, y que sencillamente los empresarios han pedido eso, igual que un grupo de economistas, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista objetivo y pragmático. Hay que eliminar esos impuestos en el programa económico que se anuncia, ¿sí? Sí, si usted fuera César Viteri... ¿Qué? ¿Cómo? No me ponga ese ejemplo, hágame el favor. César Viteri. No me ponga ese ejemplo. Perdone, economista, perdone, una bromita de viernes. Verá, si usted fuera ministro de Economía a este instante, ¿cuáles instrumentos utilizaría? Ya mismo Osvaldo Hurtado. Está manejando una hipótesis irrealista. ¿Por qué? Supóngase que se le hubiera ocurrido al señor presidente no pedirle se le va a ocurrir nada de eso al presidente Moreno. Porque usted es adversario conceptual e ideológico. Ministros de Estado compatibles con su esquema ideológico. Sí. Déjame comentarte algo importante. Lo que está pasando, y esto es la cosa que, por eso yo creo que la ministra ha sido prudente en sus declaraciones. Creo que está bien que espere un poco para anunciar el plan, porque hay que anunciarlo bien, no anunciarlo a medias, ¿ok? Pero que le cuento lo que está pasando. Yo le digo porque yo soy parte de la veeduría de la deuda. Yeah. ¿Qué pasa? Que hemos tenido que estar, porque hemos recibido llamadas, y creo que no soy el único de los mercados preguntándonos, ojo, a ver, miren un ratito. En el año 2008 se creó la Comisión de la Deuda, y la ministra Viteri fue la que declaró moratoria. De pronto se crea una veeduría de la deuda que ustedes nos dicen que es totalmente independiente y que no va a declarar la ilegitimidad de la deuda, porque eso es un absurdo. Podría ver lo que se ha hecho ilegalmente y buscar los responsables y repetir contra ellos. Ustedes nos han dicho que no se va a declarar, pero de pronto nos nombran a la ministra Viteri. Entonces, le parece que la coincidencia nos preocupa. Pero a pesar de eso, obviamente hemos explicado que ese no es el caso, que bla, 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 que no es el caso, que nosotros no somos lo mismo que esa comisión, etcétera, que queremos ver la totalidad de la deuda, que hay un afán de
transparentar, aunque no ha recibido toda la información, la veeduría, estamos nosotros explicando que ese no es el caso. Ramiro, recibieron el documento de deuda pública y recomendaciones del G20 al presidente, al contralor, y que debía estar en los miembros de la veeduría. Pregunto. Sí, pero ya está, qué bien. Inclusive está en la página web, según entiendo, pero ojo. Pero no, ha habido poco tiempo, pero se está haciendo el mejor esfuerzo. Pero a pesar de esta coincidencia que es preocupante para cualquiera. El escepticismo. El escepticismo, inclusive a mí me preocupa, porque si ese escenario resulta ser verdad, digo, así sea cierto esto, el escepticismo cunde. No, pero la ministra dice, pero un ratito, la situación de la deuda en este momento es distinta a la situación de la deuda en el año 2007. Y tiene razón, pero déjeme concluir en esto. Pero básicamente, los mercados están demostrando paciencia. ¿En qué sentido? Que a pesar del nombramiento de la ministra Viteri y a pesar de la coincidencia que acabo de mencionar, el cambio ha costado 45 millones, pero no ha habido pánico todavía. Entonces los mercados están pensando exactamente eso, que no se puede hacer una tontera dos veces y la situación es distinta. 92.5 Transmitiendo con 5.000 watts de potencia desde Avenida República número 500. Una estación de